esto tiene que quedar muy claro, porque yo le quiero mostrar a usted la riqueza que hay dentro de los profetas. Esto es una invitación, hermanos, para que nosotros no nos conformemos. Hermanos, yo hago una demanda al pueblo de Dios, hago una demanda a los hijos de Dios, a que no se conformen con cualquier mensaje, con cualquier enseñanza. Hay demasiado copy-paste, hay demasiada palabra copiada, repetitiva, que ya yo los veo prácticamente predicando, muchos de ellos, con todo el respeto, no estoy haciendo un juicio de nadie, pero mucha gente está predicando lo mismo. No debe ser. ¿Sabe por qué eso está ocurriendo, hermanos? Porque nosotros mismos, como pueblo de Dios, no estamos haciendo demanda, no estamos pidiendo, no estamos demandando, casi exigiendo que debemos nosotros decir, yo quiero más. Hermano, usted en su iglesia tiene que decir, yo quiero más. ¿Qué más hay? Ok, ya, la viuda de Sarepta, Zaqueo, bájate del árbol, ok, está bien, pero dame más, exige más. La palabra dice, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El apóstol Pedro dice, anhelad como niño recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos perdido esa demanda. Quiero que usted diga, yo quiero más. Usted puede comenzar un discipulado, hágalo. Si usted puede leer un libro, hágalo. Si usted puede hacer un estudio, no le gusta estudiar en grupo, no le gusta meterse a un Zoom con este negro que es un poco así como medio arrebatado, a veces le entra la cosa. No, está bien, pero haga un estudio, hágase, hermano, hágase usted un experto. Usted va a encontrar tesoros escondidos, que el Señor los tiene ahí todavía para nosotros. No es que haya nuevas revelaciones, sino que el Espíritu Santo nos revela, ya nos muestra lo que está revelado. Que por causa de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que dijo, lo que dijeron los apóstoles, como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Zacarías 1:16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tenida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía Jerusalén. Los que se perdieron la serie del Ángel de Jehová, 5 partes, pueden ir al canal, la pueden ver, la pueden buscar, una serie impresionantemente interesante, pueden buscarla. Este texto fue bien fundamental para nosotros comprender que esto se refiere a la respuesta del Padre a la persona del Verbo en la figura, mire cómo hay que decir esto, la persona del Verbo en la figura del Malach Elohim, el del ángel de Jehová. Esta viene siendo esa respuesta agradable, esas palabras consoladoras, cuando el Malach Elohim dice, ¿hasta cuándo estarás disgustado con las naciones y con Jerusalén? Si ustedes retroceden un poquito hacia atrás, verán que en el versículo 13 dice, y Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, sabiendo que estamos hablando del ángel de Jehová. Y una de las advertencias que nosotros hicimos y que hoy queremos repetirla es que no, cuando tú tienes el significado de qué es cuerno, de qué representa 7 ojos, que no se trata de un querubín extraño, que ahora sacaron unos dibujos como de un querubín extraño que tiene un gran ojo en el pecho y un montón de ojos para completar los 7 ojos, dibujos que ahora están creando, queriendo dar una interpretación a figuras bíblicas que no saben cómo interpretar. Y creadores de contenido ahora agarran lo que sea como sea para generar interés, lo que se llama el clickbait, para agarrar a la gente con interés en cosas que no tienen la explicación correcta y bíblica. En la palabra del Señor pudimos demostrar que nuestro Señor Jesucristo representa la plomada, y dijimos que la plomada tiene que ver con la capacidad que tiene este instrumento de construcción para marcar un punto
que marca el antes y el después de cualquier construcción, de cualquier edificación, de cualquier proyecto. Y en este momento la plomada es una representación de Cristo en código, porque este es el profeta más mesiánico. Hermano, usted se puede sorprender de que cada una de estas figuras que aparecen aquí pueden representar al Mesías de alguna manera, el que se encarnaría. Estamos en el tiempo del profeta Zacarías, aproximadamente 530, 540, por allí va el tiempo de la profecía de Zacarías, el tiempo del ministerio del profeta Zacarías. Quiere decir que esta plomada, apuntando al Mesías, la plomada viene de plomo, instrumento de construcción que se utiliza, como dijimos, para la marca, el inicio de lo que marca un antes, un después, un comienzo, pero con la firmeza que tiene un plomo para la construcción. Quien vendría a la tierra, quien se encarnaría, nuestro Señor Jesucristo, tendría la tarea de la construcción, de la edificación, de muchísimas cosas. El sacrificio santo, el Cordero Santo, tendría que ser colocado para la redención, remisión y propiciación de todos los que creyeran en el Evangelio de Jesucristo. Esa es la principal razón de ser de aquella plomada, marcando un punto de inicio que a partir de la muerte, resurrección de Jesucristo, todo aquel que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Incluso a nivel de ciencia, a nivel de historia, todas las cosas mayormente se dicen que son antes y después de Cristo, a manera de ponerle definición a algunas cosas que tienen que ver con historia y con el tiempo. La plomada es una representación simbólica de lo que haría nuestro Señor Jesucristo, marcando el comienzo de lo que sería el evangelio de salvación. También como plomada y plomo, como esa plomada santa, también equivale a juicio, porque todo aquel que no creyere, entonces el que no creyere sería condenado. Nosotros hemos dicho que nuestro Señor no condena a nadie, sino que aquel que no ha creído, entonces él mismo es condenado, como está escrito. La plomada marca muchas cosas, además de juicio, marca también el comienzo de lo que es hoy en día, hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ustedes y yo somos ese edificio santo, como lo establece el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y 3, que somos un edificio santo en construcción. Pero el que no creyere, la plomada marca un inicio donde habría una condenación para el que no creyere en aquel que traería el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque, hermanos, miren, no es de todos escuchar el mensaje de salvación. No importa en qué etapa nosotros nos encontremos. No importa si estamos comenzando en el evangelio, no importa si estamos en un proceso en el evangelio, en un proceso de vida, en un proceso personal. Somos bienaventurados cuando Dios permite que nuestros ojos vean, oigan el evangelio de Cristo y que lo podamos entender. Ok, es posible que estamos pasando en un proceso, es posible que estamos en un tiempo especial, es posible que estamos en un proceso de preparación algunos de nosotros, pero la plomada llegó a tu vida porque Jesucristo marcó y marcará en tu vida un antes, un después. Desde que Él llega a nuestras vidas, nada es igual, todo cambia, porque como está escrito, verdaderamente todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La representación de Jesucristo como la plomada no tiene solamente la relación del comienzo de la historia nueva, un evangelio santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia dice que todo ahora es antes y después de Cristo. La plomada marca también el comienzo de una nueva vida en Jesucristo a partir de que hemos creído.
y somos bienaventurados los que hemos oído y hemos creído, como lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. La plomada no es una interpretación personal, no estamos espiritualizando el texto que estamos leyendo aquí. Cuando el pasaje dice en Zacarías capítulo 2, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén después de la rogativa del Malak Elohim, con misericordia, en ella será edificada mi casa, el cuerpo de Cristo, la iglesia, principalmente Cristo mismo sería el nuevo templo que se levantaría el tercer día. Lo que queremos dejar bien sentado es no espiritualizar la palabra, sino que la propia palabra, el carácter de Dios, puede revelar si esa nueva casa que Dios se dijo iba a construir se refiere a Jesucristo, se refiere a la iglesia. No se está hablando aquí del templo de Zorobabel, no se está hablando aquí del templo de Salomón, no se está hablando aquí del templo de Herodes, no, se está hablando del tercer templo, mejor dicho, el templo que saldría a partir del tercer día, porque el tercer templo de Jerusalén, que será levantado en tribulación y gran tribulación, tiene ya otra relación y otro significado. Cuando el profeta dice, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, ¿dónde se concentró nuestro Señor en su ministerio? En Jerusalén. Incluso cuando Jesús en un momento dado envía a los apóstoles, le dice, a casa de gentiles no vayáis, porque no era el tiempo, se concentró en Jerusalén, porque después que los apóstoles fueron preparados, entonces el evangelio tendría el testimonio de los apóstoles. Por eso el Señor dice, y me seréis testigos. El evangelio sería llevado ahora en Jerusalén, no solamente, sino que en Samaria, en toda la tierra, los 4 ángulos de la tierra, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la casa nueva es Jesucristo. Otra cosa que quisimos nosotros recalcar para evitar el tema de la espiritualización de algunos versículos es recordar Zacarías capítulo 1, versículos 18 al 21. ¿Qué vimos ahí, hermanos? Dice el profeta, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, anote 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? ¿Qué son estos cuernos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo le dije, Zacarías pregunta otra vez, ¿qué vienen a hacer estos los carpinteros? Y ahora la respuesta incluye las 2 cosas, tanto el significado de los 4 cuernos como el significado de los 4 carpinteros. Me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron primeramente a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido, mas estos, ¿quiénes? Los carpinteros, mas estos han venido para hacerlos temblar. Los carpinteros harían temblar a los 4 cuernos. Ese es el lenguaje que está aquí. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersar. Cuando la palabra de Dios se tiene que interpretar por sí sola, tengo que explicarle, y hoy voy a hacer un énfasis un poquito mayor que la clase anterior. La Biblia en el libro de Daniel habla de únicamente 4 imperios representados, quienes serían los que dominarían la tierra hasta el fin de los tiempos. Los babilonios, los persas y medos, que después terminó siendo el imperio persa dominando a los medos, así que prácticamente se dice solamente los persas, pero comenzaron siendo medos y persas, después se afianzan los persas y dominan a los medos. El tercero es el imperio griego, representado en el leopardo en Daniel capítulo 7,
Y la cuarta bestia, según Daniel capítulo 7, es una bestia abominable que no podía Daniel describirla, no podía identificar esa cuarta bestia. Nosotros no estamos inventando que son 4 imperios. La misma estatua de Nabucodonosor se compone de 4 elementos que representan después la explicación que le da Jehová a Daniel en Daniel capítulo 7. ¿Por qué la cuarta bestia no tenía una forma específica? Porque la cuarta bestia, hermanos, si no lo sabía, la cuarta bestia es la combinación de las 3 primeras, añadiéndose también las características de la cuarta. Es indescriptible la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque tiene algo de todas las anteriores. Ese es el misterio de la cuarta bestia indescriptible. Sorpresivamente, en Apocalipsis capítulo 13, ahora el leopardo que es tercero en Daniel, ahora es el primero en Apocalipsis capítulo 13, pero eso es otra clase que tiene que ver con escatología bíblica, que no lo vamos a hablar hoy. Lo que sí es cierto es 4 imperios únicamente. El imperio romano, el último, no hay quinto, pero hay uno quinto, no necesariamente del mundo, no necesariamente secular, no necesariamente terrenal. Cuando Daniel ve la roca que golpea los pies de la estatua y que también ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Anciano de Días, representando al Padre, y al Hijo a la diestra del Padre, según Daniel capítulo 7, ese quinto es el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Sí hay uno quinto, pero es el nuestro, es el del Señor, es el del reino. Ese es el quinto, pero humanamente la Biblia solo describe 4 imperios dominantes. Y aunque parezca sorpresa, el imperio romano, según las escrituras, se sostendría de una forma invisible, que son los pies de barro y hierro que ve Daniel en la estatua de Nabucodonosor. Los pies de barro y hierro que representan una mezcla, una combinación que no debería combinarse. Creemos y se interpreta que tiene relación con política y religión. Es la forma que el imperio romano camufló un dominio que se extenderá hasta el fin de los días, hermano, porque solamente son 4 imperios, no hay más. Daniel habla de 4, no hay más. Cuando tenemos esto claro, según el profeta Daniel, combinado con Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos retornar a Zacarías capítulo 2, versículo 18, donde dice: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. En la Biblia, símbolos bíblicos representados indican que cuernos es símbolo de autoridad. De autoridad. Llámese negativa o positiva, porque para el reino, los reyes, sacerdotes y jueces eran ungidos con cuernos. Eran ungidos con aceite, pero ese aceite se vertía desde cuernos para ungir a reyes, sacerdotes y jueces únicamente. Nadie más se ungía con eso. Los cuernos en la Biblia representan autoridad. En este caso, la autoridad es negativa, la autoridad es contraria. La autoridad es una autoridad enemiga de Dios. Estos 4 cuernos representan esos 4 grandes imperios de los que Daniel recibió profecía. Esa profecía a Daniel se le dijo: sella el libro, porque no es el tiempo. Cuando llega el Espíritu Santo, el Evangelio, cuando el Espíritu Santo revela todas las cosas, los apóstoles comienzan a darnos a nosotros la revelación, la iluminación, para comprender el significado de esas 4 bestias, de esos 4 cuernos que ahora Zacarías está describiendo acá. ¿Por qué tengo que hacer un énfasis más detallado de esto? Para evitar especulaciones de que se interpreta algo. En los días de Zacarías y después de Zacarías, solo 4 grandes imperios dominarían la tierra. Imperios dirigidos por Satanás, el príncipe de este siglo. Ahora,
Para nosotros dar firmeza a una interpretación, hermanos, hicimos un ejercicio. Yo le hago la pregunta y usted lo analiza en su mente. Como cristianos, como iglesia, como seguidores de Cristo y de su evangelio, nosotros tenemos claramente entendido que lo único que combate el reino de las tinieblas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Si está de acuerdo conmigo en eso, escríbame un amén y yo quiero ver en las pantallas al menos los amenes. El evangelio de Cristo es lo único que combate el reino de las tinieblas. El evangelio de Cristo es lo único que bíblicamente, hermano, escuche bien, solo el evangelio de Cristo se considera la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús dijo, mientras yo esté, yo soy la sal, bien, pero cuando yo me vaya, vosotros sois la sal, porque la sal conserva, la sal preserva, para que algo se corrompa, se putrefacte, se dañe. La sal persevera. La sal, si no hay sal, ¿con qué será salado a la tierra? Dice la palabra de Dios. Para que tengamos supremamente claro, la Biblia registra que será predicado este evangelio en todas las naciones, dice la Escritura, y después vendrá el fin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Puede ponerme un amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a darle una explicación a los carpinteros. Porque no podemos nosotros dejar en el aire una interpretación como algo, bueno, que se me ocurrió. No. Hermanos, el profeta Zacarías en el capítulo 1, del 18 al 21, está presentando una especie de choque, de batalla. Hay 4 cuernos que ya usted sabe que representan. Sin lugar a dudas, ¿usted sabe qué representa? Zacarías está presentando 4 cuernos, serán vencidos por 4 carpinteros. Deben tener una explicación y sin forzar la explicación ni espiritualizar la interpretación. Lo único evangelio de Cristo. Hermano, lo único que ha combatido el reino de Satanás es lo establecido por Dios. Y yo le voy a decir que antes de que llegara el evangelio de Cristo, había algo que Dios estableció en la tierra que detuvo y frenó, según la palabra de Dios, según la carta a los romanos, frenó lo que se llamaba el imperio de la muerte. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Los 4 imperios se cuentan a partir de Nabucodonosor, mucho después de Moisés, después de que ya Dios había derrotado, eliminado prácticamente a ese terrible enemigo de Israel llamado los filisteos. Surge este Nabucodonosor, pero ya existía la ley. La ley, amados hermanos, la ley venció la muerte porque ahora la ley condena el pecado del hombre. La ley te señala tu pecado, la ley te señala tu necesidad de un salvador, la ley te señala tu imposibilidad de salvarte por tu propia cuenta, la ley te señala la santidad de Dios, la ley te revela justicia de Dios. No puede existir un mundo sin ley. Tenemos que tener balances en todas las cosas. La ley detiene el reinado de la muerte. Desde que se establece la ley, se condena el pecado, lo que Dios considera abominable, etcétera, etcétera. Quiere decir
que el primer trabajo en contra de los 4 cuernos no fue el evangelio, fue la ley. La ley fue la primera en contrarrestar todo lo que procuraba Satanás a través de los imperios de muerte y a través de los imperios que iban surgiendo en contra de la nación de Israel. Cuando se levanta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por su obra vicaria, hermanos, ahora la cosa cambia, mejora, porque tenemos ahora el evangelio de salvación, pero sigue vigente la ley. Lo único que la ley no hace es que por la redención, remisión y propiciación no me condena. No me condena. Porque la salvación no viene por la ley, por cumplir la ley. Era imposible cumplir la ley. ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto, hermanos? Porque lo único que ha detenido el reino de las tinieblas, y puntualmente, dirigiéndome ahora directamente al texto, lo único que ha detenido a esos 4 cuernos, amados hermanos, es la obra de nuestro Señor, es la obra de Dios, es la obra que viene haciendo Dios a través de los tiempos. No existe una tercera fuerza, hermano. Esto no es como las políticas de que, bueno, 2 partidos, pero surge uno por allá. No, 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 no. En el evangelio no hay Lombanas. En el evangelio no hay Martinellis. No, no, no. No hay tercera fuerza en el evangelio. En el mundo no hay tercera fuerza. El reino de las tinieblas o el reino de Dios. Aquí no hay 2 caminos. Y Cristo es la puerta. Cristo es la puerta, hermanos. Gloria a Dios que nosotros vinimos a la puerta. Vinimos al Señor. Escogimos el camino correcto. Estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? No. Estamos creciendo. Cada cosa que usted aprende, cada cosa que usted le añade a su conocimiento del evangelio, de la palabra, usted está creciendo, usted se está preparando, usted está siendo habilitado para ayudar a otros, bendecir a otros, ser luz, ser sal. Usted se está convirtiendo en uno de los carpinteros. Y ahora lo voy a aterrizar. Hermano, si no hay 3 partidos en el mundo espiritual, solamente hay 2. Reino de las tinieblas, reino de Dios. 4 imperios representan 4 cuernos, 4 cuernos representan 4 imperios. Y si no hay tercera fuerza, y lo único que puede considerarse que viene deteniendo o afectando o estorbando los proyectos de Satanás a través de los tiempos, es lo establecido por Dios, tanto en la ley como a partir de que comience el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios en el profeta dice así, cuando el profeta está preguntando, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, usted tome en cuenta que hay 3 tiempos. Usted se va a dar cuenta de algo muy especial. Nosotros estamos desmenuzando, estamos poniendo una lupa grande y usted se está dando cuenta todo lo que puede darnos el Señor por el Espíritu Santo y la palabra de prácticamente 2 o 3 versículos. Pero la palabra de Dios es una fuente inagotable que podemos nosotros dar cuenta que estamos aquí, y para darle la explicación de un texto tenemos que dar todas estas explicaciones. Fíjese, cualquiera pasa corriendo, pero estos 4 cuernos, según el profeta, causarían 3 dispersiones. 3 dispersiones. Usted se da cuenta en Zacarías capítulo 1, versículo 19. Estos son los cuernos que dispersaron, número 1, a Judá, a Israel y a Jerusalén. 3 tiempos. Lo vamos a explicar nuevamente, lo vamos a decir, porque esto es enriquecedor, esto ayuda, esto bendice, esto te va a ayudar a ti a tener muchas más armas en el conocimiento de la palabra. Hay tiempo para todas las cosas, hermano. Hay tiempo para escuchar mensajes, hay tiempo para escuchar enseñanzas, hay tiempo para todo. Perdón. Hermanos, los judíos se consideraron judíos o se comenzaron a llamar judíos a partir
de la primera dispersión, a partir del primer cautiverio, y más específico, a partir de que comenzara la reconstrucción del templo en los días de Esdras y Nehemías. A partir de esa fecha antes de Cristo se comenzaron a llamar los judíos como tal, judíos, por la casa de Judá, en honor a Judá, en honor a las profecías de Jacob, que Judá se levantaría sobre las demás tribus, etcétera, etcétera. Todo eso se los mostró Esdras a la luz de las escrituras, muy bien explicado. La primera dispersión de los cuernos se dio en el tiempo de Nabucodonosor. Fueron ellos dispersados, hermanos. Escuche bien. La segunda dispersión, o se considera dispersión, yo quiero que alguien pueda ir a su Biblia y lea cómo comienza. Lea, no me lo tiene que leer a mí, pero lea en su casa mientras yo le digo cómo arranca Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Usted lo encuentra y puede escribir en la pantalla qué dice ese primer texto. ¿A quién está dirigido? Yo quiero saber a quién está dirigida esa primera carta o epístola del apóstol Pedro. Hay una palabra muy específica a quién está dirigida esa carta o esa epístola llamada universal del apóstol Pedro. El que la escribe, por favor, sería interesante. Pero yo se lo voy a adelantar mientras usted lo escribe. Esta carta está dirigida a los expatriados. ¿Por qué expatriados? Porque fueron dispersos. ¿Dónde, cuándo fueron dispersos? Fueron dispersos por segunda vez en el año 70 después de Cristo. Después de que Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumple en el 70. Prácticamente mucho antes del 70 comenzaron las batallas en Jerusalén, unas batallas acérrimas que llevaron a un desenlace muy feroz entre soldados romanos que se enfrentaron a los judíos, que se murieron muchísimos de ellos. La segunda dispersión, según el profeta, hay 3 tiempos. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. 2 se cumplieron. La primera que avanzó, no solamente fue Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, ellos siguieron cautivos con los persas y medos, siguieron cautivos con los griegos. Amén. Y en los días de Jesús se cumple la segunda, que representa la dispersión de Israel. Y a Jerusalén es la tercera dispersión, que se tiene que dar cumplimiento en el periodo de la persecución que se dará en tribulación y gran tribulación. Esto tiene relación con las palabras de Jesús cuando en Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea. Aquí hay una huida, aquí hay una persecución. Usted se da cuenta que el versículo 16 habla de correr, de huir. Escóndanse, huyan, no regresen por nada, no regresen por capa, no regresen por absolutamente nada de su casa. Aquí se les está mandando a ellos a huir, a correr, hermano. Verso 16, Mateo 24, 16. Entonces, estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Habrá una gran persecución en tiempo de tribulación y gran tribulación en contra de la ley. Y los judíos van a ser el target, van a ser el objetivo del anticristo, el falso profeta, y sus ejércitos van a ser rodeados, como lo dicen los profetas. Zacarías está marcando 3 tiempos. Uno se cumplió en los días de Babilonia, el segundo en el año 70 después de Cristo, y el tercero profetizado en doble referencia a lo que dijo Jesús en Mateo 24, 15, 16, 17. Esa es una profecía en doble referencia.
Jesús estaba dando una sentencia. El templo no va a poder quedar de pie. El templo que tanto amaron los apóstoles, de los cuales ellos se jactaron. Jesús, mira el templo, qué hermoso está. Jesús dice, ese templo no puede seguir de pie. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercándose a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No pueden haber dos templos. ¿Por qué? Porque se levantaría el tercer día, quien sería la roca que desecharon los edificadores. Jesucristo se levantaría como la roca que comenzaría la edificación en él mismo de lo que hoy usted y yo somos, el templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea Dios. No pueden haber dos templos al mismo tiempo. No podían seguir sacrificando corderos. El cordero llegó. Dios elimina el sistema de sacrificio levítico. ¿Por qué? Porque el cordero llegó. El cordero santo llegó. Podía haber otro templo. Tendría que caer ese templo. No fue un proyecto del diablo. El diablo no destruyó el segundo templo de Herodes. Fue Dios. Fue Dios. Fue el mismo Jesús. Dijo, no va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, del que habló el profeta, se va a levantar al tercer día, y es donde nosotros comprendemos cuando dice la palabra en Zacarías 1:16, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. ¿Quién trae la misericordia? El Mesías, el ungido, la plomada. En ella será edificada mi casa. Mi casa. ¿Y quién edificaría esa casa? La plomada, el ungido, la marcaría el Mesías Cristo. Mi casa será edificada, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tenida sobre Jerusalén. Todo concuerda, todo enlaza. Y para terminar, hermanos, de explicar, los carpinteros, lo único que combate, lo único que le hace batalla al reino de las tinieblas y venció, no es que le hace batalla, Cristo venció, Satanás fue juzgado, el Señor venció. Aquí no hay una batalla, digamos a ver quién gana, no, ya la batalla ganó, ya la batalla se ganó, ya la batalla fue tenida por nuestro Señor. La guerra fue vencida ya. Si estamos claros que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes podrían representar el carácter de Dios? Bíblicamente, los carpinteros que dice el profeta, son los que van a combatir y que van a derribar a los cuatro pueblos, a los cuatro imperios. Lo voy a leer nuevamente. Aquí dice el Señor, mas estos, estoy leyendo en Zacarías 1:21, mas estos, hablando de los carpinteros, han venido contra los cuernos para hacerlos temblar. ¿A quién? A los cuatro cuernos, para derribar los cuernos, no queda especulando, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Los carpinteros representan la obra de Dios. Los carpinteros representan ya sea la ley que venció la muerte, marcando el pecado del hombre, marcando que necesitamos un Salvador y que es imposible que nosotros cumplamos esa ley. Por eso necesitamos al Salvador. La ley era nuestro ayo, según Pablo, hasta llegar a Cristo. Y llegado el Mesías, venciendo el pecado, cumpliendo la ley, venciendo la muerte, cumpliendo la ley, ahora con mucha más razón hubo una gran victoria. Indica, hermanos, que lo único que puede vencer el imperio de Satanás es el evangelio de Cristo y la ley de Dios. Esos cuatro carpinteros representan esa obra de un evangelio que sería llevado hasta lo último de la tierra. ¿Por qué cuatro carpinteros? Siempre cuatro, los cuatro vientos de la tierra.
los 4 jinetes alazanes que nosotros vimos aquí mismo en Zacarías, esos 4 jinetes que dijeron la tierra está reposada y quieta, indicando que ya era el tiempo apropiado para la encarnación del Mesías, para la encarnación del Verbo. Esos 4 jinetes indicaban que Dios había recorrido la tierra y todo estaba en su lugar, las profecías se habían dado, todo estaba perfecto. Y por eso que el ángel de Jehová, el Malak Elohim, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, estarás enojado? 4 jinetes que cabalgaron la tierra, le dieron el informe: la tierra está lista. Representan eso. Igual los 4 vientos de la tierra, marcando 4 puntos cardinales. Los 4 carpinteros, siempre esos 4, la mayoría de las veces que Dios representa 4, tiene que ver con eso. Los 4 jinetes del Apocalipsis marcan el comienzo de ese periodo final de las 70 semanas de Daniel. Todo siempre marca un significado. Hermano, lo que yo quiero que usted quede bien clarito es que no estamos aquí inventando. El carácter de Dios indica que estos 4 carpinteros son la obra de Dios a través de la ley y a través del evangelio, los únicos que se pudieron levantar y se siguen levantando como sal de la tierra, como la luz del mundo, en contra de los imperios existentes y que existían. Nadie más puede combatir el reino de las tinieblas. Nadie más lo puede hacer. ¿Será entonces que es casualidad o será que es curiosidades de Dios que por linaje Jesús sería hijo de José, un carpintero? ¿Será casualidad? Por simiente, la simiente del Espíritu, la simiente santa de Dios. Pero por linaje de un José levita, de su madre también descendiente de levita, para asegurarse de que no había aquí ninguna manera de que algo saliera mal. Tanto Miriam era levita como José era levita, y no solamente levita, sino que descendiente directo, José de David. Y ese José era carpintero. Y la palabra de Dios dice que estos que han venido para hacer temblar a los cuernos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersar. Esto tiene que quedar muy claro, porque yo le quiero mostrar a usted la riqueza que hay dentro de los profetas. Esto es una invitación, hermanos, para que nosotros no nos conformemos. Hermanos, yo hago una demanda al pueblo de Dios, hago una demanda a los hijos de Dios, a que no se conformen con cualquier mensaje, con cualquier enseñanza. Hay demasiado copy-paste, hay demasiada palabra copiada, repetitiva, que ya yo los veo prácticamente predicando, muchos de ellos, con todo el respeto, no estoy haciendo un juicio de nadie, pero mucha gente está predicando lo mismo. No debe ser. ¿Sabe por qué eso está ocurriendo, hermanos? Porque nosotros mismos, como pueblo de Dios, no estamos haciendo demanda, no estamos pidiendo, no estamos demandando, casi exigiendo que debemos nosotros decir: yo quiero más. Hermano, usted en su iglesia tiene que decir: yo quiero más. ¿Qué más hay? Ok, ya, la viuda de Sarepta, Zaqueo, bájate del árbol, ok, está bien, pero dame más, exige más. La palabra dice: así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El apóstol Pedro dice: anhelad como niño recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos perdido esa demanda. Quiero que usted diga: yo quiero más. Usted puede comenzar un discipulado, hágalo. Si usted puede leer un libro, hágalo. Si usted puede hacer un estudio, no le gusta estudiar en grupo, no le gusta meterse a un Zoom con este negro que es un poco así como medio arrebatado, a veces le entra la cosa. No, está bien, pero haga un estudio, hágase, hermano, hágase usted un experto. Usted va a encontrar tesoros escondidos, que el Señor los tiene ahí todavía para nosotros. No es que haya nuevas revelaciones, sino que el Espíritu Santo nos revela, ya nos muestra lo que está revelado. Que por causa de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que dijo, lo que dijeron los apóstoles, ahora nosotros comprendemos, podemos volver a los profetas y encontrar tesoros, hermanos.
Otra cosa que vamos a ver hoy también, rápido, es ¿cómo se llama la enseñanza? Estudio de Zacarías, el profeta más mesiánico. En todo lo que vimos aquí tiene relación con el Mesías directamente. La casa que sería edificada, la plomada es Cristo también. Y ahora, hermanos, usted está viendo también que estos 4 carpinteros representan la obra de ese Mesías, la obra que comenzó con el Jesús que nació de la Virgen. Ahora, como este es el profeta más mesiánico, y usted lo va a ver en este estudio, le invito a que lo siga. Usted va a ver que dice aquí, ahora saltemos a Zacarías capítulo 2, versículo 1. Ahí en su Biblia, Zacarías 2:1. ¿Qué dice? Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta altura y cuánta su longitud. 3. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla con este joven diciendo, sin muros será edificada, será habitada Jerusalén, sin muros será habitada, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y no le voy a seguir leyendo, pero esto tiene que ver con el lado de la plomada, que tiene que ver con juicio. ¿Qué ocurrió después del año 70? Israel fue sitiada completamente. Nunca más se levantó Israel hasta después que las Naciones Unidas la hizo nación otra vez. 1948, otra vez Israel se hace nación. Mire todo el tiempo que pasó. Mire todo el tiempo para que Israel se hiciera nación otra vez. Esto es tremendo. Cuando el profeta está hablando del que venía, aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, está hablando del Mesías, de Zacarías, el profeta más mesiánico. El varón que tenía el cordel de medir es el Mesías. Pero antes de ir a Ezequiel capítulo 40, con lo que vamos a cerrar, hermanos, quiero decirle que significados que hay aquí, que me gustaría ir verso por verso en una enseñanza expositiva completa, pero no hay tiempo, posiblemente usted no tiene paciencia y espacio, ¿verdad? Escuche, Israel será habitada sin muro, porque desde el 70 en adelante Israel fue sitiada. Incluso le cambiaron el nombre, ya dejó de llamarse Israel, la tomaron, y por ahí, hermanos, es una enseñanza punto aparte que pronto la podemos dar más adelante. Todas las vueltas que dio Israel, los nombres que llegó a tener Israel, quienes la tomaron, los otomanos, etcétera, etcétera, hasta que llega al año 1948 la fundación nuevamente, cuando las Naciones Unidas, por decisión casi unánime, vuelven a Israel de nuevo a su territorio. Por eso el profeta dice que el que tenía el cordel, el varón que tenía en su mano un cordel de medir, esa medida es para juicio, esa medida es para ver la anchura, cómo estaba la condición de Israel, y estaba corrompida. Por eso Dios levanta a un Juan Bautista que les está diciendo a ellos arrepentidos y convertidos. Por eso el propio Jesús le llama a ellos, Mateo 23, sepulcros blanqueados, por la condición de la nación de Israel, que ya había sido, por designio de Dios, propuesta para que Dios, teniendo misericordia, Dios sujetándonos a todos a desobediencia, tener misericordia de todos, por designio de Dios. Incluso cuando usted ve aquí en el versículo 4, Zacarías 2:4, que dice, corre y habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Escuche, esto significa, tiene un simbolismo, hermanos, de todos los países y las naciones que habitaron en Jerusalén desde que dejó de ser nación. Cuando el profeta está hablando, sin muro será habitada, es que Jehová no estaba protegiendo a Israel ni a Jerusalén. Ya incluso ni siquiera se llamó Jerusalén. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¿Usted quiere saber qué significa eso? Quiere decir, ¿y qué significa ese versículo en esa parte? Después de que Israel ya dejó de ser nación, sitiada, tomada por uno y otro y otro y otro y otro hasta 1948, lo que el profeta está diciendo, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella, son todas las naciones que tomaron posesión
y posición. Posesión y posición del territorio que correspondía a la nación de Israel. Cuando el profeta está hablando de hombres y ganado, tiene que ver con las naciones que tomaron y comieron de lo que era de Israel. A mí me gustaría dar texto por texto aquí. Si usted tiene la paciencia y le gusta la enseñanza, se puede hacer, porque esto es rico en contenido. Ahora, interesante, yo quiero aclararle lo importante de la configuración, porque Zacarías, el profeta más mesiánico, te está presentando una figura que aquí, al profeta, que sus ojos vieron un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Ese cordel de medir es el Mesías, pero hermano, yo sé, está bien, puede avanzar. No, yo quiero que tú sepas dónde hay más textos que confirman de que eso está hablando de una representación mesiánica, para hacerle honor al título de esta enseñanza. En Ezequiel capítulo 40, si lo puede leer en su casa, lo puede leer conmigo. Dice Ezequiel 41, en el año 25 de nuestro cautiverio. Ajá, dispersión que tiene que ver con Nabucodonosor, con Ciro, etcétera, etcétera. En el año 25 de nuestro cautiverio fueron dispersos. Al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Verso 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Verso 3, muy importante. Y me llevó allí, he aquí, un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Ezequiel te está dando más pistas del varón que Zacarías describe con un cordel en la mano. El aspecto era de bronce y tenía un cordel. Ahora el profeta Ezequiel te da más detalles. El cordel que ve Ezequiel es de lino en su mano y una caña de medir que estaba, y él estaba a la puerta. ¿Quién estaba a la puerta? El varón que tenía el cordel de lino. Escucha las palabras que están allí. Cordel de lino. Cordel de lino. Y tenía una caña de medir. La caña de medir tiene casi la misma representación de lo que ve el profeta Zacarías cuando está describiendo que el que tiene el cordel en la mano está midiendo la altura, la anchura de Jerusalén. Eso es lo mismo, equivale a lo mismo, equivale a juicio, a determinación, a la plomada, a marcar un punto de inicio del proyecto de Dios de salvación a través del Mesías. ¿Sí? No es que la ley no venía operando, pero venía ahora la gracia, el tiempo de gracia, la gracia del Mesías. Amén. Entonces, ahora Ezequiel está marcando tanto muy especiales en Ezequiel 43. Me llevó allí, he aquí un varón con aspecto que era como aspecto de bronce. Usted sabe que hubo una aparición divina con Daniel en Daniel capítulo 10. Usted lo puede anotar, hoy no lo voy a poder leer, pero Daniel está viendo casi exactamente lo mismo que se está describiendo aquí, hermanos, en Ezequiel 43, específicamente Daniel capítulo 10, versículo 7. Usted va a encontrar allí casi la misma descripción que usted observa en Ezequiel 43. El cordel es un instrumento, escúchelo bien, el cordel es un instrumento, como le llamaría mi madre, que es modista, muy orgulloso de mi madre modista. Un cordel es como una especie de carretel, hermanos, es como algo que sostiene, es como algo que tiene una base, una varita, y allí se enrolla todo lo que fue el lino procesado. El lino tiene un proceso de cosecha, de siembra, de cosecha, de espera, que tiene un tiempo especial, tiene un proceso especial, se separa, etcétera, etcétera, hermanos.
y después ese lino fino que es blanco se enrolla en el cordel. Cuando se enrolla en el cordel es porque el lino está listo y preparado para que el laborador, para que el artesano haga la obra de artesano, haga la obra con el lino. Cuando usted ve el lino que tenía el varón de bronce de Ezequiel 40, no se confunda. Ese cordel es lo que sostiene el lino. Y la caña de medir es lo mismo que Zacarías está escribiendo. Para emitir un juicio y para emitir condenación, para juzgar a Satanás, porque la plomada llegó. Venciendo la muerte, cumpliendo la ley, venciendo el pecado, cumpliendo la ley, juzgando a Satanás, levantándose al tercer día, dejándonos a nosotros el Espíritu Santo, y marcó y dividió la historia antes y después de Cristo la plomada. Ese varón de bronce, hermanos, trae un cordel en la mano, un cordel de lino. Esto es lo más hermoso, hermanos. El cordel de lino tiene una representación muy especial. Según la palabra de Dios, el lino fino se utilizó en el templo y en el santuario del tabernáculo para las cortinas. Eso está, los que quieren anotar, Éxodo 26, capítulo 1, Éxodo 27, capítulo 9, y Éxodo también 27, del 16 al 30 al 18. Pero lo más hermoso, hermanos, es que el lino fino en la palabra de Dios también se utiliza para la vestidura y parte de los implementos del sumo sacerdote. Eso usted lo va a encontrar en Éxodo 28, 5 al 6, Éxodo 28, 8, Éxodo 28, 39 y Éxodo 29, capítulo 29, versículo 5. No lo vamos a leer. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con ese lino para el sacerdote? Se hace la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes. Se hace el cinturón sacerdotal, tanto del sumo sacerdote como la de los otros sacerdotes. Se hace la mitra, que es un turbante del sumo sacerdote. Y se hace también el efod del sumo sacerdote. Esto usted lo va a encontrar allá en Éxodo. No lo vamos a leer. Escúcheme, hermano. Lo más precioso que usted va a recibir en este momento es qué puede significar y qué puede representar que el profeta nos está mostrando, el profeta, tanto el profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 1, donde se ve un varón que tenía en su mano un cordel de medir, Cristo, Mesías, el verbo que se encarnaría. El profeta más mesiánico, ese es el tema, Zacarías. Pero justamente con Ezequiel capítulo 40, el varón de bronce de Ezequiel 43 me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y estaba a la puerta. ¿Por qué estaba a la puerta? Porque el Señor se habría de encarnar, el Señor habría de venir. Él venía por usted, Él venía por mí, Él venía a hacer juicio, Él venía a emitir sentencia, Él venía a derrotar a Satanás, Él venía a hacer la puerta, Él venía, amado hermano, a establecer el evangelio santo, Él venía a ser el cordero, Él venía, hermano, a traer las buenas nuevas de salvación. Él estaba a la puerta. El profeta dijo, Él está a la puerta. ¿Por qué trae un cordel? ¿Por qué trae un cordel? ¿Por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué él no trae el vestido? El vestido. Quiero que lo guarde. Tiene que hacerse una pregunta. ¿Están bien, verdad? Bien. ¿Por qué
razón, el varón de bronce no trae ya un vestido sacerdotal. El varón de bronce no está trayendo ya una vestidura hecha, porque trae el hilo fino en un cordel. Aquí hay una gran enseñanza y para mí una gran iluminación. Depende de cómo usted vea las cosas. Para mí es una gran enseñanza, una gran iluminación de que el Señor, hermanos, no venía solamente a ocupar un lugar en la tierra, a hacer la obra, hermanos, que ya usted y yo conocemos. No, nuestro Señor, el profeta está dejando ver, el profeta está dejando observar. El varón de bronce de Ezequiel 43, aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel. El cordel en manos de artesano debía confeccionar entonces el vestido, el cinturón, la mitra y el efod del sumo sacerdote. En Ezequiel 43 no hay vestido, hay un rollo de lino, rollo de lino. Porque si aquí se está representando en Ezequiel 43, como en Zacarías capítulo 2 versículo 1 y muchos otros lados más, se está representándote a ti y a mí una visión mesiánica. Se te está presentando una visión profética de la obra redentora de nuestro Señor. Se te está presentando desde los profetas lo que Él haría. Nosotros sabemos que Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Escucha, hermanos, nosotros sabemos, o al menos algunos sabemos, que nuestro Señor hoy, desde que Él se levanta al tercer día, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón. Este gran sumo sacerdote, escuche bien, hermano, a Él no le regalaron el vestido. A Él no le regalaron la mitra. A Él no le regalaron el efod. A Él no le regalaron el cinturón. La obra redentora de nuestro Señor, su muerte trágica, su muerte como muerte de maldito en un madero, los clavos, los látigos, el arrancar de sus barbas, la desnudez con la que caminó cargando el madero hasta el Gólgota, el colocársele una corona de espinas, el ser despreciado, prefirieron a un ladrón llamado Barrabás, asesino, antes que al inocente. Su propio pueblo lo rechazó. Aún en la cruz se burlaban de él. Y todo ese padecimiento que él sabía que tendría para rescatarnos a nosotros, era lo que le permitiría a nuestro Señor ganarse con su sangre el derecho delante del Padre para ser tu gran sumo sacerdote y mi gran sumo sacerdote. No fue que mi Señor llegó, bueno, yo soy el Hijo de Dios aquí, yo soy el Hijo de Dios, venga para acá, yo soy el gran sumo sacerdote. No, ese vestido costó la sangre más preciosa y santa de la historia de la humanidad. Por eso que el profeta está describiendo en Ezequiel 43 un varón de bronce que trae no un vestido, hermano, trae un cordel. Porque para que el Padre
y el cielo le permitiera ser nuestro gran sumo sacerdote, había que pagar un alto precio, el más alto de la historia de la humanidad. Para que nosotros podamos leer lo que voy a leer a continuación en Hebreos capítulo 4, versículo 14, quiero que usted lo lea conmigo. A su Biblia, a su celular o su tablet, a la carta de los Hebreos, Nuevo Testamento, plena revelación por el Espíritu Santo, creemos que fue Pablo. Hebreos 4, 14, 16, que se te revele lo que usted va a leer aquí, porque lo que usted va a leer conmigo, hermano, costó sangre santa. No fue que a él le regalaron esa posición, no fue que él llegó y soy el hijo de Dios, denme acá, soy el gran sumo sacerdote, no, costó el precio más alto. El varón de bronce traía un cordel y el lino fino, blanco, enrollado, no había vestido todavía. Y la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Hermanos, escuche esta palabra. Retengamos nuestra profesión. Hermanos, retenga su posesión, retenga su posición, retenga su profesión, retenga su fe, retenga el Evangelio Santo, retén lo que tienes, hermano. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No, nosotros no tenemos ese, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Hermanos, para que ahora usted y yo podamos cumplir esta palabra que dice que tenemos entrada confiadamente, pareciera que la tenemos fácil, pareciera que esto está jamón, pareciera que el evangelio es fácil, pareciera que el evangelio no cuesta mucho, hermano. Parece que esto es como, yo nada más quiero ser buena gente, yo quiero ser buena persona. No, hermano. Para que usted y yo tengamos entrada al trono de la gracia, no solamente entrada, dice el escritor sagrado que podemos entrar, hermano, confiadamente, hermano. Eso es cuando tú puedes entrar a un lugar y es como si fuese tu casa. Ahora tú puedes entrar al trono de la gracia como cuando tú llegas a la casa de tu madre, a la casa de tu padre, y tú llegas a la casa, saludas con beso, abres la nevera, sacas bebida, sacas comida. ¿Qué hay de comer mamá? ¿Qué hay de comer papá? Y usted se sienta en el sillón y usted le empieza a echar cuento a su mamá y a su papá. Esta es la entrada confiada que ahora nuestro Señor nos da. Para que nosotros tuviésemos esa entrada confiada, hubo uno que pagó con precio de sangre. Hubo uno que para poder que el escritor sagrado dijera que por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, hermano, para que él se le entregara el efod, para que él se le entregara la mitra, para que él se le entregara el cinturón, no se lo entregaron fácil. El varón de bronce de Ezequiel 43, trae el cordel, no trae el vestido. El vestido, nuestro Señor se lo tuvo que ganar y se lo ganó con sangre santa, se lo ganó con su sangre preciosa. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, no como cualquiera, hermano, no como cualquiera. Tenemos un sumo sacerdote, hermano amigo, que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Y uno que fue tentado en todo, pero sin pecado según nuestra semejanza. Lo que yo quiero en esta noche, hermanos, con esta enseñanza es que tú tengas el valor, que tú tengas hoy, decir en tu corazón, esta salvación, ok, es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Parece que es como fácil, es como pagar una membresía. No, hermano. Hoy yo quiero que se te revele por el Espíritu Santo que para que tú y yo tengamos un gran sumo sacerdote, nuestro Señor, el varón de bronce, no se le entregó el vestidito así bien hechito, planchadito, no. Él no fue al chino y se lo entregaron, no. Él tuvo que ser menospreciado. Su propio pueblo se burló de él, lo menospreciaron. Como que escondimos de él el rostro, dice el profeta.
menospreciado y desechado, varón de dolores, experimentado y quebranto, para que él tuviese ese vestido, para poder que él fuera nuestro gran sumo sacerdote. No fue fácil. El varón de bronce de Ezequiel 43 no trae un vestido, hermano, trae un cordel. El vestido no estaba hecho porque había que hacer la obra. Había que hacer la obra. Ese vestido se ganaba con la obra santa de nuestro Señor. Y hoy lo que quiero que tú recibas de parte de Dios es que esto está bien, que es por gracia, hermano. Está bien que a veces nosotros nos desanimamos, todos nos desanimamos, todos tenemos situaciones. Pero 70 veces caerá el justo y 70 veces Jehová lo va a levantar. El Señor te está diciendo que tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué hiciste? ¿Fallaste? Entra al trono de la gracia. ¿Pecaste? Entra al trono de la gracia. ¿Hiciste algo que a Dios no le agrada? Entra al trono de la gracia. Reconcíliate con el Señor. Y sabes, el texto dice, entra confiadamente. Entra confiadamente. Cuando usted entra a la casa de su mamá y de su papá, usted no pregunta. Usted come hasta el concolón que quedó pegado a la paila, hermano. Usted ni preguntó de quién es la comida. Eso es entrar confiadamente en la casa de tu Padre Celestial. Eso es entrar confiadamente a la casa de tu Padre Celestial. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y con esto nos vamos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 7. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, aleluya, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, aleluya. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Hermano que me escuchas del otro lado, en Apocalipsis 1, 4, 7 te registra el Señor que el varón de bronce de Ezequiel 43 no solamente hizo un vestido de un sumo sacerdote para él, no. La palabra de Dios me indica que él, por gracia, dice el escritor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Solamente hizo un vestido. El varón de bronce de Ezequiel 43 no solamente venía con un cordel de lino fino blanco para hacerse su propio vestido a precio de sangre, no, sino que por gracia nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Nos hizo a nosotros también. Son vestidos espirituales. Nosotros hablamos aquí en una enseñanza de los 3 vestidos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51, 54. Marcamos cómo se registra que nosotros seremos vestidos con vestiduras especiales. 3 vestidos lo enseñamos aquí. Señor de señores y Rey de reyes, en su amor infinito, no solamente el varón de bronce traía un cordel, un vestido, traía un cordel. Y el artesano que confeccionaría ese vestido era el propio Señor. Y no solamente hizo sangre, con su obra, con su resurrección, hizo un vestido para él como gran sumo sacerdote, sino que también nos hizo uno para nosotros. El interés, hermanos, de esta enseñanza no es información, es que Cristo se te revele en tu corazón a través de la Escritura. Cierra sus ojos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza que necesitábamos compartir hoy. Damos gracias, Señor, por aquellos que hoy nos acompañan. Gracias, Señor, por aquellos que verán esta enseñanza, Señor. Llena de
de tu amor y de tu espíritu. Gracias, Señor, porque comprendemos que hay tesoros especiales. Tienes todavía así preparados para los que aman tu palabra y la buscan con amor, diligencia, con trabajo. Gracias, Señor, por los que no se fatigan y se cansan por enseñanzas extensas, sino que valoran este trabajo y esta obra que hacemos. Algunos que somos parte de tu cuerpo, Señor, todos hacemos la obra, cada uno en su gracia, cada uno en su forma. Somos un cuerpo y seguimos adelante. Padre, yo te pido que esta palabra no retorne vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Te pido, Señor, que esta palabra no pueda ser borrada de razón desde nuestro ser, ninguno que vea esta enseñanza. Te pedimos todas estas cosas, exaltando el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Adelante para cerrar la transmisión. Nos despedimos de acá. A todos los hermanos. Seguir a Cristo. La gracia está por ti. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está